Vamos a hablar entonces ahora de los dos envenenamientos por serpientes importantes que nos quedan de Argentina, que son dos envenenamientos que, a diferencia de lo que pasaba con las yararás, con los botrops, que eran envenenamientos hemohistotóxicos porque afectaban la coagulación de la sangre y destruían tejidos, son en estos otros dos casos que vamos a ver, de cascabel y de coral, son venenos neurotóxicos. Afectan por diferentes mecanismos muy diferentes, vamos a ver, la conductividad nerviosa. Y le sirve al bicho para poder paralizar la presa y comérsela. Acordémonos que las serpientes no tienen molares, no tienen manos, entonces lo que coman tiene que estar totalmente paralizado, que lo logran. En este caso, por mecanismos neurotóxicos, y en el caso de las yararás, generando mecanismos hipotensivos muy severos que hacen que el roedor, el ratón, el cuis se queden paralizados y se los pueda comer. Pero acá el mecanismo es diferente, es neurotóxico, afectando por diferentes formas del sistema nervioso. La víbora de cascabel de Argentina se llama Crotalus durisus terrificus. El nombre en guaraní de las cascabeles es Mboi Xini, Mboi serpiente, Xini cascabel, porque deben estar sintiendo, eso que están sintiendo es un cascabel, que en realidad no es un cascabel, ni tampoco en griego la palabra Crotalus da idea de cascabel, pero no es un cascabel, es como un cencerro, como un rosario de cuentas de la cola, que a medida que el animal va mudando van quedando engarzadas unas en otras. Las hembras, fíjense esta diferencia con la diferencia del macho, que en el macho termina regularmente porque en este lugar tiene los semipenes. Acá la cola es cortita y finita, por eso. ¿Estamos? Y todas las víboras, cuando se sienten amenazadas, mueven la cola. La yarará también mueve la cola, pero no hace ruido porque no tiene estos elementos en la cola. Estos que están sintiendo es una cascabel que se está sintiendo amenazada y que está haciendo el ruido correspondiente, porque yo estoy parado adelante de ella, que le sirve como advertencia en su ambiente natural para alejar atacantes o agresores. Tanto acá en Sudamérica como mucho más en Norteamérica, porque en Norteamérica estos animales conviven con animales mucho más grandes en las praderas, ¿no? Antiguamente en el hemisferio norte con bisontes y otro tipo de animales, entonces esto les servía tanto a ellas como a otros animales más grandes, como para que no se produjese el encuentro entre ellos, ¿no? Porque un bisonte puede matar a una cascabel si la pisa, pero la cascabel puede dejarlo rengo o matarlo a él si le da una mordida. Hablo de las cascabeles de Norteamérica. Nuestra cascabel sudamericana es distinta a las cascabeles de Norteamérica, porque las cascabeles de Norteamérica, si ustedes leen libros de medicina interna americanos, se ponen a leer el Cecil, el Harrison u otros libros, tienen hermosas descripciones de los envenenamientos por cascabel, pero de cascabel norteamericano, que clínicamente son iguales a un envenenamiento bootrópico, porque hay rotura de tejidos, hay incoagulabilidad sanguínea, hay alteración en las plaquetas. Es igual a un bootrópico, pero por mecanismos diferentes. Por eso, si ustedes tienen un envenenamiento por una cascabel norteamericana en Buenos Aires, puede ser, sí puede ser. Hay muchos hobbyistas y coleccionistas que tienen cascabeles norteamericanas y pueden ser mordidos por ellas. El antiveneno nuestro bootrópico no es el ideal para tratar esos envenenamientos, lo mismo que si en Estados Unidos o en México mordiese una bootrops, el antiveneno que ellos usan no va a neutralizar, porque si bien la clínica es similar, los componentes que están causando y la interacción entre esos componentes no es idéntica. De ahí que siempre tienen que utilizarse, siempre, antivenenos específicos. Y en el caso de la cascabel estamos más complicados, porque nuestras cascabeles sudamericanas tienen venenos exclusivamente neurotóxicos y miotóxicos. Como vimos que el veneno de yarará tenía un montón de componentes, el veneno de la cascabel sudamericana, Crotalus durisus terrificus, es mucho más sencillo. Entre el 50 y el 60% de la masa del veneno de la serpiente de cascabel es una neurotoxina que actúa a nivel presináptico, una beta neurotoxina, y que además de ser una beta neurotoxina extremadamente potente, es una miotoxina muy potente. El nombre de esta, crotoxina. ¿Por qué crotoxina? Fue una toxina de Crotalus, que fue la primera toxina que se cristalizó a partir de los venenos de serpientes y que
es más de la mitad de la masa del veneno y la responsable de todo el cuadro del envenenamiento. Si nosotros pudiésemos neutralizar esta, la persona no se moriría, si bien vamos a ver ahora que hay otros componentes que acompañan a la crotoxina en este envenenamiento. Químicamente es una fosfolipasa dimérica, tiene una subunidad B por el punto eléctrico básico, que es la fosfolipasa, que tiene una gran actividad enzimática, y una subunidad con punto isoeléctrico ácido, que es una molécula chaperona, que le serviría para ingresar a la terminación presináptica, que están unidas no covalentemente, y que cuando están unidas se llama crotapotina, esta subunidad. ¿Por qué? Porque potencia la acción tóxica. Cuando están unidas, hace que el complejo crotoxina sea una de las neurotoxinas y miotoxinas más potentes. Pero cuando están separadas, pierde la actividad tóxica, pero potencia la actividad fosfolipásica, aumenta mucho la actividad fosfolipásica de la enzima. De ahí que vieron que los nombres alemanes suelen ser bastante largos y descriptivos. Es Crotoxin Potentiator Inhibitor, que es esta subunidad chiquitita, que es característica de la cascabel sudamericana. Entonces, el bicho inocula una beta neurotoxina y una miotoxina, pero no son los únicos componentes. Algunas cascabeles tienen otra miotoxina, que es la crotamina, que es una miotoxina específica para músculos esqueléticos. Está hay mucha cantidad de estas en las cascabeles de Norteamérica. En las cascabeles nuestras no todas las cascabeles tienen crotamina. Por ejemplo, este que está haciendo ruido es crotamino positivo, la pareja de él, que está al lado de él, es crotamino negativo, el macho que tenemos acá al lado, que está tranquilo por suerte, es crotamino negativo. Es una toxina que a veces está y a veces no está. Tenemos agregantes plaquetarias muy potentes como la convulsina, y también tenemos enzimas procoagulantes que pueden generar algún tipo de alteración de la coagulación, que en Argentina no lo tenemos, no tenemos un porcentaje sobre por la cantidad de gente que hace alteraciones de la coagulación, pero en Brasil se dice que es cercano al 50% con este mismo tipo de bicho, con Crotalus durisus terrificus. Son animales grandes. Tengan en cuenta las yararás tienen diferentes tamaños. Por ejemplo, una yarará grande, Botrops alternatus, puede llegar a tener 1,50 m, 1,60 m de tamaño, una hembra, que la hembra es más grande que el macho en el caso de las yarará. Una yararacuzú, que es la yarará más grande que tenemos en Sudamérica, puede medir 1,70 m y pico más o menos, y es un caso muy raro. Pero en el caso de las cascabeles podemos tener, no es raro encontrar animales de 1,70 m y de 4 kilos de peso. Es decir, son animales grandotes, corpulentos, y cuanto más viejos, más grandes. Y el dimorfismo sexual acá no es tan marcado como en las Botrops. Es decir, que son animales grandotes que pueden inocular mucha cantidad de veneno neurotóxico y miotóxico. ¿Qué pasa cuando una cascabel muerde? La persona va a notar la mordedura, porque la mordedura no es tan explosiva ni tan latigazo como en el caso de la yarara. Va a ver los dos dientes inoculadores marcados, va a sentir dolor inicialmente, y un dolor que mayormente va a estar relacionado al trauma, porque son animales grandes que pueden pegar una mordida grande, a veces en la pierna o en el tobillo, pueden llegar a periostio, ¿no? Porque pueden ser bichos, ya repito, de 4 kilos, y la fuerza de la mordedura puede ser muy grande, o tocar una vaina tendinosa o en el pulpejo de los dedos, y eso duele mucho. Pero a los 15 minutos va a haber una parestesia en la zona, y después la zona va a estar anestésica, a diferencia de la mordedura por yarará, donde tenemos mucho dolor y el dolor va creciendo. Otra gran diferencia con la cascabel sudamericana: no va a haber ni inflamación, no va a haber rotura de tejidos ni nada. ¿Por qué? Porque no tiene metaloproteasas, el veneno, que es la responsable de todo ese cuadro enorme, terrible que vemos en el caso de las yarará. Acá no pasa nada de eso. Algo de inflamación puede haber, sí, relacionada con el traumatismo, no más que eso. Ni el edema gigante, ni la necrosis, ni todas las hemorragias, ni nada de lo que vemos con el envenenamiento botrópico. Muchas veces vemos solamente los dos dientitos inoculadores, nada más que eso. Y dependiendo de dónde muerda, si muerde en un dedo, podemos ver inflamado el dedo, pero por un efecto traumático, pero no vemos de ninguna manera toda la constelación de signos que se ven
localmente en el envenenamiento botrópico. ¿Qué es lo que siente la persona además del golpe? Lo primero que va a relatar el paciente va a ser que empieza a ver borroso. Lo primero que vamos a ver nosotros va a ser la ptosis palpebral del paciente y la frente arrugada. ¿A qué se debe esto? El paciente ve borroso porque el veneno, la crotoxina, se va a unir primeramente a los músculos estriados y una de las terminaciones presinápticas a nivel nicotínico, y los primeros que se van a ver afectados son los músculos más chiquitos. Estos son los músculos que permiten, los músculos del cristalino, que nos permiten enfocar. Puede haber diplopía, puede haber anisocoria, porque también se ven afectados los músculos que regulan el diámetro pupilar. Puede haber estrabismo, divergente, convergente, por la alteración de los músculos oculares. La ptosis palpebral ya la hablamos, arrugamiento de la frente para poder levantar los párpados, para poder ver. La persona empieza a hablar como borracho por parálisis de los músculos de la lengua y los músculos laringeos, y hay una pérdida de expresividad facial, como ven en estas fotos, porque se van paralizando los músculos de la cara y la persona tiene aspecto de tonto y habla como borracho. Y pasaron casos en Argentina, no solo en el interior, sino también en la capital, que se pensaba que la persona estaba borracha y no, pobre, le había mordido una cascabel. Entonces tiene todo este cambio en su facie, como están viendo en las imágenes estas, y empieza a hablar mal como borracho, arrastrando las palabras. Y repito, hubieron casos que se le negó inicialmente la atención porque pensaban que el pobre tipo estaba borracho, y no, el veneno genera esto. Si el veneno sigue avanzando, va a tener ya dificultad para movilizarse, afecta a grupos de músculos mayores, y en el peor de los casos puede haber parálisis de intercostales y diafragma, parálisis respiratoria. Pero eso no es lo único que hace el veneno. El veneno también es miotóxico, puede generar una miotoxicidad generalizada en los envenenamientos graves, y con un dolor grande en la persona, en todo el cuerpo, y esa miotoxicidad generalizada va a hacer que el músculo se lesione o lesione el músculo, y se va a liberar mioglobina. Y entonces acá tenemos un problema. Esa mioglobina va a filtrar por los glomérulos renales y va a pasar por los glomérulos, se va a eliminar por orina. Pero acá tenemos un inconveniente, que hay un límite para la filtración de hemoglobina, que puede ser recaptada en los túbulos renales, pero hasta cierto límite. Y por otro lado tenemos un paciente que está con una parálisis respiratoria, le cuesta respirar. Entonces, cuando tiene dificultad para eliminar hidrogeniones por los pulmones, ¿por dónde los elimina? Por el otro gran órgano buffer que tenemos, que son los riñones. Entonces empieza a eliminar hidrogeniones por riñones, que hay una acidosis metabólica. Esa orina ácida hace que se precipite la mioglobina, ¿no? Eso pasa lo mismo con la hemoglobina y con otros pigmentos proteicos de esa característica asociados a pirroles y cationes divalentes que se pueden precipitar cuando el pH se torna ácido. ¿Qué es ácido? Cuando empieza a bajar de 6,5 y se acerca a 6 ya comienza a precipitar, y pueden tener este depósito de mioglobina en los túbulos renales generando taponamiento renal, o como se decía o se dice todavía en el síndrome del nefrón intermedio, generando un taponamiento renal y una insuficiencia renal aguda. El paciente, bueno, está con parálisis respiratoria, está con insuficiencia renal aguda, y la parálisis se ve complicada porque ya no es solamente el efecto neurotóxico, sino que también, ¿se acuerdan que dije que el veneno tenía agregantes plaquetarios muy potentes como la convulsina y enzimas procoagulantes? Se ha visto en necropsias de pacientes fallecidos por envenenamiento por cascabel que tienen depósitos importantes de tromboémbolos plaquetarios en los alvéolos pulmonares, donde la circulación se torna turbulenta y donde hay mayor posibilidad de que estos complejos se depositen en las paredes, dificultando de esa manera también la hematosis, lo que agrava todo el cuadro. ¿Se puede morir la persona? Sí, puede morir de insuficiencia respiratoria y por una insuficiencia renal aguda, por el equilibrio electrolítico que va a generar esta alteración por todo lo que ya comentamos, como pueden ver en esta simplificación que les estoy mostrando en este cuadrito. Entonces, esta es muy simplificada la fisiopatología del envenenamiento por cascabel sudamericana, que es la serpiente en América con mayor letalidad.
Por suerte no es la que causa más accidentes, pero sí es la que tiene mayor letalidad porque es un mecanismo de envenenamiento muy importante. Se penetra la crotoxina en la terminación presináptica, destruye la terminación presináptica, todo el sistema liberador de acetilcolina es destruido y genera este tipo de parálisis. ¿Por qué aclaro esto que destruye? Porque vamos a ver que es diferente a lo que hace la serpiente de coral. El tratamiento con antiveneno, y a diferencia del envenenamiento con yarará, acá es muy importante la velocidad con que se aplique el antiveneno. ¿Por qué? Porque la crotoxina, después de las 2 horas de inoculado el veneno, empieza a desaparecer de circulación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está fijándose en los tejidos, está ingresando a la terminación presináptica, y una vez que ingresa ya genera el daño y poco podemos hacer. El antiveneno no va a servir demasiado. Tenemos que darlo antes de que se fije, tenemos que neutralizar las toxinas mientras están en circulación. Y eso, lo ideal sería darlo a la media hora. Si muerde la serpiente y lo damos a la media hora, fantástico, éxito terapéutico rotundo. Hasta las 2 horas es un buen tiempo. ¿Será después? Se puede dar, pero habría que tratar de que no pasen las 2 horas, darlo mucho antes para estar seguros que vamos a tener una buena respuesta terapéutica. Los estadios leve, moderado, graves, en la guía del ministerio lo tienen bien clarito esto. Algunos dicen que no existe el leve, que son todos moderados o graves, pero como sea van a dosificar la cantidad de frascos respecto a esto. ¿Quiénes hacen antiveneno anticascabel? El específico, el Instituto Malbrán, un polivalente, un laboratorio privado, el laboratorio Biol. Las dosificaciones son muy distintas. El que tiene una potencia neutralizante mayor por vial es el del Instituto Malbrán, y si bien tienen que estimar en cada caso de envenenamiento, eso está en la guía del ministerio, tengan en cuenta que van a estar usando entre 10 y 20 frascos, entre 5 y 20 frascos, dependiendo del grado de envenenamiento, ¿no? En general se usan 10 o 20 frascos porque son animales grandes que inoculan mucho veneno y tienen que usar dosis grandes. Acá, ¿cómo dan el antiveneno? Igual que hablamos para el antibotrópico, pero una gran diferencia. En el caso del antiveneno botrópico, ustedes pueden pasar la totalidad del antiveneno, se recomienda en un tiempo que no sea mayor a 2 horas. En el antiveneno botrópico, no mayor a 2 horas. Si pueden pasarlo antes, mucho mejor. En el caso de los neurotóxicos, cuanto más rápido lo pasen, mejor, por lo que ya estábamos hablando. Supónganse que ya llegó la persona a la hora de ser picada, o la hora y media. Si ustedes tardan 2 horas, ya van a estar poniendo antiveneno cuando gran cantidad de las toxinas estén fijadas. Entonces, dependiendo de la respuesta al antiveneno que genere o no reacciones cuando lo están pasando, como comentamos antes, cuanto más rápido se pase, es mucho mejor, ¿sí? Acá vamos a estar pasando entre 100 y 200 mililitros, a veces menos, de antiveneno, pero cuanto más rápido esté pasado esto, si pudiera pasarse a la media hora, sería fantástico. Va a ser mejor para el paciente porque vamos a tomar la mayor parte de la toxina circulando. Importante también es acá mantener el pH urinario por arriba de 6,5 para evitar la precipitación de mioglobina en los túbulos renales, y todas las medidas de soporte general, obviamente el mantenimiento de la diuresis es importante, ¿no? Y bueno, tener en claro la fisiopatología del envenenamiento, que es fundamental para aplicar racionalmente el tratamiento y todas las medidas de soporte que se necesitan, porque, repito, es el envenenamiento más complicado. Y finalmente, un envenenamiento que fisiopatológicamente es bastante más sencillo, pero que cuando se produce puede ser muy grave, que es el envenenamiento por las serpientes de coral. A diferencia de las otras dos, que eran víboras, la coral, acordémonos que es proteroglifa. Las corales son muy tímidas, muy huidizas, son bichos chicos. Los más grandes que medimos hasta ahora en Argentina, tipo Godzilla, llegan a tener un poco más de 1 metro, 1,30 m. En general, la media de tamaño de corales es 60 centímetros, de la que encontramos 60, 65. Repito, son animales chicos. Hay que molestarlos mucho para que muerdan, y cuando muerden solamente pueden morder dedos, pliegues interdigitales, pliegues en los pies. No es fácil para ellos morder, y nos muerden y nos tienen que masticar encima. Es decir, que los envenenamientos no son comunes. El veneno es neurotóxico, pero a diferencia de cascabel, acá la neurotoxina no es una beta neurotoxina, la neurotoxina es una alfa neurotoxina.
son toxinas mucho más chicas. Una fosfolipasa, la Crotalus durisus terrificus, tiene 24 kilodalton, 15 de la fosfolipasa más 9 de la molécula accesoria. En este caso estas toxinas tienen 7 kilodalton y algo, y son unas moléculas muy chiquitas con 3 cadenas beta y otra parte de la molécula. Y lo que nos interesa, estas 3 cadenas beta forman como 3 loops, 3 dedos. El dedo del medio se une al receptor de acetilcolina a nivel nicotínico. Se une a una unidad alfa y a una no alfa y bloquea el receptor de acetilcolina, impidiendo que la acetilcolina actúe, por lo tanto no puede haber una transmisión nerviosa a partir del músculo estriado. Clínicamente el envenenamiento es prácticamente igual al de cascabel. ¿Cuáles son las diferencias? Lo que vemos en el lugar de mordedura, de separación de dientes mucho más chiquititos, lugar de la piel. En un adulto en general siempre se da cuenta que la mordió una coral por el color rojo y porque se queda prendida mordiendo. Con un chiquito ya es más difícil el diagnóstico. Otra cosa que nos puede ayudar, en cascabel dijimos que había parestesia y anestesia, en coral relatan que siempre hay un poco de dolor, no tenemos este fenómeno de parestesia y anestesia bien importante que sí se ve en cascabel. Y bueno, la epidemiología es muy importante en este caso. Acá no hay mioglobinuria. Podría haber elevación de creatinquinasa y podría llegar a haber, pero no mioglobinuria, de ninguna manera. No se ha demostrado que haya miotoxicidad, solo elevación de creatinquinasa en envenenamiento por coral. Con cascabel es muy probable que haya miotoxicidad, mioglobinuria y que se vaya la creatinquinasa y las enzimas marcadoras de daño muscular que estén muy aumentadas. Y como pasa con cascabel, no hay hemorragias, no hay lesión local, nada de eso. Solo la marquita de los dientes inoculadores y el dato de la mordedura de la víbora, de la serpiente, perdón, no es una víbora, es un elápido. Entonces, el tratamiento es el específico con antiveneno antimicrurus. Todos los casos se consideran graves, se dan entre 5 y 10 frascos. Acá los frascos, a diferencia de los anteriores, son de 5 mililitros. Y también el único productor de este antiveneno es el Instituto Malbrán, que lo distribuye a todas las provincias. El tiempo recomendado también rápido, antes de las 2 horas, porque acá las neurotoxinas se pegan más rápido. Acordémonos, con cascabel se pegan en la terminación presináptica, acá se pegan al receptor de acetilcolina, no necesitan generar ninguna lesión, sino se pegan y bloquean. Pero justamente esto que se peguen y bloquean nos da una ventaja en algunos casos, que está descrita en Brasil, está descrita en elápidos del sureste asiático, exclusivamente neurotóxicos, que no tenemos con cascabel, que es poder utilizar un tratamiento alternativo. Como ven en la plaquita de tratamiento, que se puede llegar a utilizar un inhibidor de acetilcolinesterasa combinado con atropina, porque el inhibidor de acetilcolinesterasa va a generar que haya mayor cantidad de acetilcolina en biofase y que desplace la acetilcolina a la toxina del receptor. Pero tenemos que darlo con atropina para inhibir el efecto muscarínico del inhibidor de acetilcolinesterasa. Entonces se da neostigmina o cualquier otro inhibidor de acetilcolinesterasa con atropina, y eso funcionaría bastante bien. En Argentina no tenemos experiencia, pero sí en Brasil, en caso de envenenamiento por coral. Otra cosa es que si esa persona va a respirador, a la semana o a los 10 días ya se empieza a recuperar ese receptor. ¿Por qué? Porque no pasa lo que sucede en cascabel, que hay una lesión y destruye la terminación presináptica. O sea, cuando se recupera la funcionalidad en el envenenamiento por cascabel es por inervación colateral, donde se va a poder seguir moviendo ese músculo, pero la terminación que se ve afectada es destruida, y eso pasa con cascabel y con otros venenos en otras partes del mundo que tienen estas beta neurotoxinas. Las alfa, por suerte, solamente se pegan al receptor de acetilcolina, lo que una vez que se despegan retorna la funcionalidad del músculo. Es decir, que tanto el respirador, respiración forzada, como el tratamiento con neostigmina y atropina pueden ayudar, además del uso de antiveneno en el caso de estos envenenamientos por coral. Tienen un cuadrito que les pongo al final,
donde tienen rasgos muy generales para poder acordarse, diferenciar estos 3 tipos de envenenamientos. Hay muchísimo más para hablar sobre el tema, pero tenemos poco tiempo. Para consultar tienen las guías del Ministerio de Salud, que se pueden bajar gratis, sin ningún problema, desde internet, o se las podemos dar aquí en la cátedra. Y bueno, están tanto yo como la gente que trabaja conmigo en el sector este que han estado viendo, donde tenemos animales, donde estamos haciendo algo de investigación con venenos de estos bichos, para poder consultar cualquier cosa, que seguramente son muchísimas que hayan quedado de dudas, porque es un tema extremadamente amplio lo que se refiere al veneno de serpientes y al uso de antivenenos.